El sol del sábado brillaba sobre la mansión de los Almeida, una de las propiedades más lujosas de Alphaville. La residencia de 3 pisos, con jardines que parecían sacados de una revista y una piscina olímpica que reflejaba el cielo azul, estaba preparada para recibir a la élite de Sao Paulo en la fiesta de 30º cumpleaños de Eduardo Almeida. Las mesas esparcidas por el jardín estaban decoradas con arreglos de flores blancas que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Camareros uniformados circulaban entre los invitados, ofreciendo champán francés y canapés preparados por un chef de renombre. La música ambiental completaba la atmósfera de sofisticación y ostentación. «¡Qué fiesta tan maravillosa!, ¿no creen?», comentaba una señora cubierta de joyas levantando su copa de cristal. «Eduardo realmente sabe cómo recibir a sus amigos». Los invitados eran exactamente lo que se esperaría encontrar en un evento de este tipo. Empresarios poderosos, socialites influyentes, políticos importantes y sus esposas cubiertas de diamantes. Todos hablaban de negocios millonarios, viajes caros y chismes de la alta sociedad, con la naturalidad de quien vivía en ese mundo desde siempre. En medio de toda esa ostentación, María Silva trabajaba discretamente recogiendo vasos vacíos y platos sucios. A sus 42 años, ella había aprendido a ser invisible en eventos como ese. Su función era mantener todo impecable sin llamar la atención sobre sí misma. María conocía bien ese ambiente. Trabajaba como limpiadora para la familia Almeida desde hacía más de 5 años y ya había visto muchas fiestas suntuosas como aquella. Sabía exactamente cuándo acercarse a las mesas, cuándo alejarse, cómo circular sin molestar a los invitados importantes. «Con permiso», murmuraba ella siempre que necesitaba pasar cerca de algún grupo, manteniendo los ojos bajos y movimientos discretos. La mayoría de los invitados ni siquiera notaba su presencia. Para ellos, ella era solo parte de la decoración, como los arreglos florales o los muebles caros. Mientras organizaba una mesa cerca de la piscina, María observó la llegada de más invitados. Coches importados se detenían en la entrada de la mansión, dejando a personas que parecían haber salido de las páginas de una revista de sociedad. Los hombres usaban trajes que costaban lo que ella ganaba en un año, y las mujeres desfilaban vestidos de diseñador y bolsos que podrían comprar una casa pequeña. La piscina era el centro de atención de la fiesta. Con forma orgánica y bordes de piedra natural, estaba rodeada de tumbonas de diseño italiano y plantas tropicales cuidadosamente dispuestas. Una cascada artificial creaba un sonido suave que se mezclaba con las animadas conversaciones de los invitados. «María, asegúrese de que las toallas de la piscina estén siempre limpias y dobladas», instruyó la ama de llaves de la casa, una mujer rígida que coordinaba todo el servicio doméstico. «Los invitados pueden querer refrescarse más tarde». «Sí, señora», respondió María como siempre lo hacía. Había aprendido que en la casa de los Almeida, al igual que en todas las otras casas ricas donde había trabajado, la regla era simple: obedecer sin cuestionar, trabajar en silencio y jamás entrometerse en los asuntos de los patrones. Pero mientras doblaba las suaves y caras toallas, María no podía dejar de pensar en cuán diferente era ese mundo del suyo. Allí, las personas gastaban en una fiesta lo que ella tardaría décadas en ganar, y lo hacían como si fuera la cosa más natural del mundo. La fiesta cobró aún más vida cuando Eduardo Almeida finalmente apareció en el jardín. Alto, moreno, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro, se destacaba no solo por ser el cumpleañero, sino por la energía positiva que irradiaba. A sus 30 años, Eduardo era todo lo que un heredero podría ser. Inteligente, bien educado, pero sorprendentemente sencillo para alguien criado en tanto lujo. «Eduardo, mi querido», gritó una de las invitadas, corriendo a abrazarlo. «¿Qué hombre tan guapo te has vuelto?». Él le devolvió el abrazo con cariño genuino. «Tía Marcia, qué alegría tenerla aquí. ¿Cómo está el tío Jorge?». Así era como funcionaba Eduardo. Se acordaba de todos,
Preguntaba por las familias, demostraba interés real por las personas. A diferencia de muchos jóvenes ricos que María había conocido a lo largo de los años, Eduardo trataba a todo el mundo con respeto, incluyendo a los empleados. «Buenas tardes, doña María», le dijo cuando pasó cerca de ella, que estaba acomodando las sillas alrededor de la piscina. «¿Cómo está usted hoy? ¿Y su hija, cómo va en sus estudios?» María se sorprendió, como siempre se sorprendía, cuando Eduardo se acordaba de ella. «Buenas tardes, señor Eduardo. Felicidades por su cumpleaños. Carla está bien, gracias por preguntar. Pasó el examen de ingreso para enfermería. ¡Qué noticia tan maravillosa! Felicítela de mi parte». Eduardo sonrió genuinamente. «Debe estar muy orgullosa». «Sí, lo estoy, señor», respondió María, sintiendo que su corazón se calentaba. Era raro encontrar personas ricas que se preocuparan realmente por la vida de los empleados. Eduardo continuó circulando por la fiesta, saludando a cada invitado personalmente, asegurándose de conversar con todos. Preguntaba sobre negocios, sobre viajes, sobre hijos, demostrando un interés genuino en cada persona presente. «Eduardo es realmente especial», comentó una señora anciana a otra invitada, «diferente de la mayoría de los jóvenes de hoy en día. Tiene educación, carácter, trata bien a todo el mundo». «Herencia de su madre», respondió la amiga. «Doña Conceição siempre fue una mujer de buen corazón, crió a su hijo con valores sólidos». Al otro lado del jardín, observando cada movimiento de Eduardo con ojos que brillaban de una manera nada amigable, estaba Patricia Carvalho. A sus 45 años, era una de las socialites más conocidas y temidas de São Paulo. Viuda de un empresario rico, Patricia tenía fama de conseguir todo lo que quería, sin importar el precio. Estaba especialmente elegante esa tarde, usando un vestido rojo que resaltaba su figura aún atractiva y joyas que llamaban la atención desde lejos. Pero detrás de toda esa belleza artificial había algo frío y calculador en sus ojos. «Miren qué popular es», murmuró Patricia a la amiga a su lado, pero su tono no sonaba como un cumplido. «Todo el mundo adora al príncipe heredero». Patricia observaba cómo Eduardo se reía con los invitados, cómo las personas se acercaban a él naturalmente, cómo incluso los empleados lo trataban con cariño genuino, y eso le molestaba profundamente. Ella había intentado acercarse a Eduardo varias veces en los últimos años, siempre con segundas intenciones. Al fin y al cabo, él era soltero, rico y heredero de una de las mayores fortunas del país. Sería el matrimonio perfecto para una mujer como ella, que ya no era tan joven, y necesitaba asegurar su futuro financiero. Pero Eduardo siempre la trataba con una educación distante. Nunca había mostrado interés romántico por ella. Y eso era algo que el orgullo herido de Patricia no podía aceptar. «Puede que sea querido», pensó ella, observando a Eduardo distribuir sonrisas por el jardín. «Pero todos tienen un límite, y hoy voy a descubrir cuál es el suyo». Patricia continuó observando a Eduardo circular por la fiesta como un rey benevolente en su reino. Cada risa que él provocaba en los invitados, cada abrazo caluroso que recibía, cada comentario positivo que escuchaba sobre él, era como una daga retorciéndose en su pecho. «Patricia, querida, ¿estás bien?», preguntó Vivian, una de las pocas personas que ella consideraba cercana. «Tienes una cara extraña». «Estoy perfectamente», mintió Patricia, forzando una sonrisa. «Solo observando cuán popular es nuestro cumpleañero». Vivian siguió la mirada de Patricia y vio a Eduardo conversando animadamente con un grupo de jóvenes empresarios. Eduardo siempre ha sido así, desde pequeño, carismático, amable. Las personas se sienten bien cerca de él. «Amable», Patricia repitió la palabra como si fuera una grosería. «A veces me pregunto si toda esa amabilidad es real o solo una máscara bien construida». «¿Qué quieres decir?», Vivian frunció el ceño. «Vaya, querida», Patricia bajó la voz. «Hombres como Eduardo, con tanto poder y dinero, aprenden desde temprano a manipular a la gente. Toda esa simpatía podría ser solo una estrategia». Vivian pareció incómoda con la insinuación. «No lo sé, Patricia.
Siempre he creído que Eduardo es genuinamente bueno. Todos lo creen, murmuró Patricia, y es exactamente eso lo que me preocupa. En realidad, lo que realmente preocupaba a Patricia era el hecho de que Eduardo parecía ser genuino. Ella había intentado encontrar fallas en él, escándalos, secretos comprometedores, cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Pero Eduardo realmente parecía ser exactamente lo que demostraba ser: un hombre bueno, íntegro, que trataba a todos con respeto. Y eso la enfurecía. Patricia estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Se había casado con un hombre 30 años mayor por dinero, había manipulado situaciones sociales para subir en la jerarquía de la alta sociedad, había destruido reputaciones de personas que se interponían en su camino. Pero Eduardo era diferente. Simplemente no se dejaba seducir por sus encantos ni intimidar por su influencia. «¿Sabes una cosa?», le dijo Patricia a Viviana. «Creo que es hora de que alguien le muestre a todos que este príncipe perfecto también tiene defectos». «¿Qué tipo de defectos?», preguntó Vivian, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. «Todos tienen un punto débil». Patricia sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora. «Todos tienen algo que los hace perder el control, mostrar quiénes son realmente detrás de la máscara». Ella observó a Eduardo acercarse al área de la piscina, donde algunos invitados ya se estaban reuniendo para lo que parecía ser la siguiente fase de la fiesta. El sol estaba fuerte, y varias personas comentaban lo bueno que sería refrescarse en el agua cristalina. «¿Y crees que sabes cuál es el punto débil de Eduardo?», Vivian siguió preguntando, aunque parecía preferir no saber la respuesta. Patricia no respondió de inmediato. Estaba ocupada observando a Eduardo reírse de algo que alguien había dicho, notando lo relajado y desprevenido que estaba, disfrutando de su propia fiesta rodeado de personas que lo admiraban. «Humillación pública», dijo ella finalmente. «Nadie soporta ser humillado delante de personas importantes, especialmente alguien que está acostumbrado a ser siempre el centro de atención positiva». Vivian tragó saliva. «Patricia, ¿qué estás pensando hacer?». Pero Patricia ya no estaba escuchando. Su mente trabajaba rápidamente, formando un plan que haría que Eduardo mostrara una versión de sí mismo que nadie conocía. Un plan que lo pondría en una situación donde su perfección sería probada de la peor manera posible. Y ella sabía exactamente cómo hacerlo. Mientras Patricia tramaba sus maliciosos planes, al otro lado del jardín, cerca del bar, un grupo de invitados conversaba en tonos discretos sobre asuntos que realmente interesaban a la élite presente: dinero, poder y herencias. «Eduardo tiene 30 años», dijo Roberto Méndez, un empresario cincuentón que era amigo de la familia desde hacía décadas. «Edad perfecta para asumir más responsabilidades en los negocios de su padre. Oí que el señor Enrique está pensando en jubilarse en los próximos años», agregó Marcos Silva, otro invitado influyente. «Y, naturalmente, Eduardo sería el heredero de todo». Las orejas alrededor se aguzaron. La fortuna de la familia Almeida era una de las más grandes del país, incluyendo constructoras, hoteles, inversiones en tecnología y una cartera de acciones que valía miles de millones. «Una herencia considerable», murmuró Claudio Santos tratando de sonar casual. «Claro que Eduardo se lo merece. Es un chico responsable, bien educado». «Responsable hasta ahora», dijo una voz femenina detrás de ellos. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era Melissa Carvalho, prima de Patricia e igualmente ambiciosa, aunque más sutil en sus métodos. «¿Cómo así, Melissa?», preguntó Roberto. «Bueno», ella sonrió de forma enigmática. «Eduardo todavía es joven, soltero, nunca ha sido realmente puesto a prueba. ¿Realmente tiene lo que se necesita para administrar un imperio de ese tamaño? ¿Qué tipo de prueba crees que necesitaría pasar?». Marcos se interesó en la conversación. «La vida tiene una forma de poner a prueba a las personas cuando menos lo esperamos», respondió Melissa vagamente. «Situaciones de crisis, momentos de presión, emergencias. Ahí es donde vemos el verdadero carácter de alguien». Al otro lado del grupo,
Ana Paula Ferreira, una socialité conocida por sus chismes, se acercó con los ojos brillando de curiosidad. ¿Hablan de Eduardo? Siempre me ha parecido demasiado correcto, ¿saben? Nadie es tan perfecto. Exactamente lo que digo, asintió Melissa. Todo el mundo tiene defectos. La cuestión es si Eduardo ya ha tenido la oportunidad de mostrar los suyos. Roberto frunció el ceño. Hablan como si quisieran que algo malo le pasara al chico. Claro que no, se defendió Melissa rápidamente. Solo observo que la vida real es diferente de las fiestas de cumpleaños. En el mundo de los negocios, Eduardo enfrentará situaciones mucho más complicadas que distribuir sonrisas y abrazos. La conversación estaba atrayendo a más personas, y María, que estaba cerca organizando las mesas, no pudo evitar escuchar algunos fragmentos. Ella conocía bien ese tono. Ya había presenciado conversaciones similares en otras casas donde había trabajado. Así era como funcionaba la élite, siempre especulando, siempre buscando debilidades unos en los otros. Imaginen, continuó Ana Paula bajando la voz conspiratoriamente, si Eduardo pasara por alguna situación vergonzosa hoy, delante de todos estos invitados importantes. Sería interesante ver cómo reaccionaría. ¿Qué tipo de situación?, preguntó alguien. No sé. Ana Paula se encogió de hombros. Algún accidente, algún malentendido, algo que lo sacara de esa posición cómoda de príncipe perfecto. Melissa sonrió. Sería realmente revelador. María sintió un escalofrío incómodo. Había algo en la forma en que esas mujeres hablaban que la ponía nerviosa. Era como si estuvieran planeando algo, no solo especulando. En fin, dijo Roberto, claramente incómodo con el rumbo de la conversación, espero que Eduardo siga siendo el chico íntegro que siempre ha sido. La familia Almeida no se merece problemas. Claro que no, asintió Melissa, pero su sonrisa sugería que no necesariamente estaba de acuerdo con lo que decía. Poco después, el grupo se dispersó, pero María notó que Melissa se dirigió rápidamente hacia donde Patricia estaba conversando con otras invitadas. Las dos intercambiaron miradas significativas y se apartaron a un rincón más reservado del jardín. Algo se estaba tramando, María estaba segura de ello, y por lo que había escuchado de la conversación, Eduardo era el objetivo. La fiesta estaba en su apogeo cuando Eduardo decidió acercarse al área de la piscina, donde algunos invitados ya se estaban reuniendo para escapar del calor del sol de la tarde. Él saludaba a todos en el camino, siempre con esa sonrisa genuina que lo caracterizaba. Cuando vio a Patricia Carvalho parada estratégicamente cerca del borde de la piscina. Eduardo sabía que Patricia no le tenía mucho aprecio, o mejor dicho, sabía que ella tenía intereses en él que él no correspondía, pero su educación y amabilidad naturales le impedían ser grosero con cualquier invitado, especialmente en su propia fiesta. «Buenas tardes, Patricia», dijo él acercándose con cortesía. «Gracias por venir a mi fiesta. La está disfrutando». Patricia se volteó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eduardo, querido, qué fiesta tan maravillosa. Siempre sabes cómo recibir bien a los amigos». «Me alegra que se esté divirtiendo», respondió Eduardo educadamente, pero algo en el tono de ella lo hacía sentir incómodo. «¿Sabes?», continuó Patricia, dando algunos pasos en su dirección, «justamente estaba pensando en lo mucho que has crecido. Todavía recuerdo cuando eras solo un chiquillo corriendo por estas fiestas de tus padres». Eduardo sonrió, tratando de mantener la conversación ligera. «El tiempo pasa rápido, sí. ¿Y usted? ¿Cómo van los negocios? Oí que abrió una nueva galería de arte». «Oh, qué amable de tu parte preguntar». Patricia aplaudió, pero había algo forzado en su alegría. «Pero dime, Eduardo, un hombre como tú, tan exitoso, tan disponible, ¿no extrañas una compañía femenina más constante?» La pregunta directa dejó a Eduardo visiblemente incómodo. Miró a su alrededor, notando que algunos invitados estaban prestando atención a la conversación. «Bueno, yo estoy centrado en los negocios por el momento», respondió diplomáticamente. «Hay mucho que aprender antes de asumir mayores responsabilidades en la empresa». «Qué responsable», dijo Patricia,
pero su tono había cambiado sutilmente. Siempre tan correcto, tan predecible. Eduardo frunció el ceño. ¿Predecible? Oh, no te ofendas, querido. Ella se rió, pero era una risa que sonaba falsa. Es solo que... ¿Cómo decirlo? Siempre haces exactamente lo que se espera de un heredero perfecto. Nunca una sorpresa, nunca un momento de espontaneidad. La crítica disfrazada de elogio hizo que Eduardo se sintiera aún más incómodo. Podía sentir a otros invitados observando la interacción y había algo en el comportamiento de Patricia que lo ponía en alerta. «Prefiero ser predecible a ser irresponsable», respondió él con calma. «Claro, claro», Patricia agitó la mano. «Pero a veces me pregunto si detrás de toda esa perfección no existe un lado más interesante». María, que estaba cerca organizando las toallas de la piscina, notó la tensión creciente en la conversación. Había algo en la voz de Patricia que la ponía nerviosa, un tono de desafío que no encajaba con una conversación social normal. «Patricia», dijo Eduardo, intentando terminar la conversación educadamente. «Fue un placer hablar con usted, pero necesito saludar a otros invitados». «Ah, claro», ella interrumpió. «Siempre el anfitrión perfecto. Nunca puede dedicarle demasiado tiempo a una sola persona, ¿verdad? Muy democrático de tu parte». Eduardo se detuvo. Definitivamente algo andaba mal con el comportamiento de Patricia. La conocía desde hacía años, y aunque nunca habían sido cercanos, ella nunca había sido tan abiertamente hostil. «¿Está todo bien, Patricia?», preguntó genuinamente preocupado. «Usted parece diferente hoy». «¿Diferente?», ella se rió demasiado fuerte. «Estoy perfecta, querido. Solo curiosa por ver cómo reaccionas cuando las cosas no salen exactamente como estaban planeadas». La frase hizo que Eduardo sintiera un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Pero Patricia solo sonrió misteriosamente. «Nada, querido, solo divagaciones de una mujer aburrida. Ve a saludar a tus otros invitados. Yo me quedaré aquí apreciando esta hermosa piscina». Eduardo dudó por un momento, pero su educación fue más fuerte. Se despidió cortésmente y comenzó a alejarse, pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo peligroso estaba siendo planeado. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en el agua cristalina de la piscina cuando Eduardo se unió a un grupo de amigos cerca del borde. La conversación era animada, con risas genuinas y flashes de cámaras capturando los momentos felices de la fiesta. Era exactamente el tipo de ambiente donde Eduardo se sentía más a gusto, rodeado de personas que le caían bien, sin pretensiones ni segundas intenciones. «Eduardo, tienes que contar aquella historia del viaje a Japón», dijo Marcelo, un amigo de la universidad. «La del restaurante donde intentaste hablar japonés». «Ah, no», Eduardo se rió, moviendo la cabeza. «Fue muy vergonzoso». Mientras contaba la historia, gesticulando animadamente, otros invitados se acercaron para escuchar. Así era como funcionaba Eduardo. Atraía a las personas a su alrededor de forma natural, creando un ambiente de alegría y relajación. María observaba desde lejos mientras doblaba toallas y no pudo evitar sonreír al ver cómo Eduardo hacía reír a la gente. Tenía un don especial para hacer que los demás se sintieran bien, y eso era algo raro en el mundo en el que trabajaba. Patricia también estaba observando, pero por motivos completamente diferentes. Se había posicionado estratégicamente detrás del grupo, fingiendo conversar con otra invitada, pero sus ojos no se apartaban de Eduardo. Estaba esperando el momento perfecto, cuando estuviera distraído, desprevenido, completamente a gusto. Y entonces le dije arigato al camarero, creyendo que estaba siendo educado, continuaba Eduardo la historia. Pero al parecer estaba agradeciendo por la comida antes de que siquiera llegara. El grupo estalló en carcajadas. Eduardo estaba de espaldas a la piscina, gesticulando mientras hablaba, completamente absorto en la alegría del momento. Era exactamente lo que Patricia estaba esperando. «Vaya, qué situación», se rió una de las invitadas. «¿Y qué pasó después?». Eduardo dio algunos pasos hacia atrás para incluir a más personas en el círculo, quedando aún más cerca del borde de la piscina.
Bueno, el camarero se confundió, pero seguía hablando cuando sintió una presencia detrás de él. Patricia se había acercado silenciosamente, con esa sonrisa falsa pegada en el rostro. «Eduardo, querido», dijo ella en voz lo suficientemente alta como para llamar la atención de todos. «¡Qué historia tan divertida!». Eduardo se volteó para saludarla educadamente, como siempre lo hacía. «Patricia, ven a unirte a nosotros. Estábamos solo...». Fue exactamente en ese momento que Patricia puso su plan en acción. Con un movimiento que pareció accidental para los que estaban lejos, pero fue completamente deliberado, extendió la mano como si fuera a saludarlo y en su lugar lo empujó con fuerza. «¡Eduardo!», gritó ella teatralmente, como si estuviera tratando de advertirle sobre algo. Pero era demasiado tarde. Eduardo, que estaba parado justo en el borde de la piscina y completamente desprevenido, perdió el equilibrio de inmediato. Sus brazos se movieron instintivamente, tratando de agarrarse a algo, pero no había nada a lo que aferrarse. El ruido de su cuerpo golpeando el agua fue fuerte y aterrador. Las conversaciones se detuvieron instantáneamente. Las risas se transformaron en gritos de sorpresa y alarma. «¡Dios mío!», gritó alguien. Eduardo se cayó a la piscina. Durante unos segundos todos quedaron paralizados, procesando lo que acababa de suceder. Eduardo había desaparecido por completo debajo del agua y aún no había vuelto a la superficie. «Alguien necesita ayudarlo», gritó una de las invitadas, pero nadie se movía. Los hombres llevaban trajes caros, las mujeres vestidos de fiesta y joyas que no podían mojarse. Todos miraban horrorizados el agua, esperando que Eduardo emergiera en cualquier momento. Patricia estaba en medio del grupo, con las manos en la boca, fingiendo estar en estado de shock total. «Traté de advertirle», gritaba. «Vi que estaba muy cerca del borde y traté de avisarle, pero era demasiado tarde». Pasaron unos segundos más, y Eduardo todavía no había aparecido en la superficie. Lo que había comenzado como un accidente vergonzoso se estaba transformando rápidamente en algo mucho más serio. El silencio que siguió a la caída de Eduardo fue ensordecedor. Durante largos segundos, todos los invitados se quedaron paralizados en el borde de la piscina, mirando el agua que aún se movía con las olas del impacto, pero sin ninguna señal del cumpleañero. «¿Dónde está?», susurró alguien con voz temblorosa. De repente, Eduardo emergió en la parte más profunda de la piscina, tosiendo y debatiéndose desesperadamente. Sus brazos se movían de forma descoordinada, tratando de mantenerse a flote, pero era claro que estaba en pánico total. «No sabe nadar», gritó Marcelo, el amigo de la universidad, con horror en la voz. «Eduardo nunca aprendió a nadar». La información golpeó al grupo como un rayo. De repente, lo que parecía un accidente vergonzoso se había convertido en una emergencia de vida o muerte. «Alguien tiene que ayudarlo», gritó una de las mujeres, histérica. Pero nadie se movía. Los hombres miraban sus trajes italianos de miles de reales, las mujeres sus vestidos de diseñador y joyas carísimas. Durante unos segundos preciosos, la preocupación por las apariencias superó la necesidad de salvar una vida. Eduardo continuaba debatiéndose en el agua, cada vez más débil. Sus intentos de gritar pidiendo ayuda eran interrumpidos por el agua que entraba en su boca. El pánico se apoderaba de él, haciendo que sus movimientos se volvieran aún más desesperados e ineficaces. «Por favor», logró gritar entre un intento y otro de mantenerse a flote. «No sé nadar». Patricia estaba en medio del grupo, con una expresión de horror perfectamente ensayada en el rostro. «Dios mío», gritaba, «alguien tiene que hacer algo». Traté de advertirle, pero no me escuchó. Su actuación era convincente. Las lágrimas en sus ojos parecían genuinas. Sus manos temblaban visiblemente. Para quien no supiera la verdad, parecía estar genuinamente desesperada por ayudar. «Llamen a los bomberos», gritó alguien. «No dará tiempo», respondió otro. Eduardo estaba claramente perdiendo fuerzas. Sus movimientos se volvían más lentos, menos coordinados. El agua de la piscina, que minutos antes reflejaba alegremente el sol de la tarde, ahora parecía un enemigo mortal. «Voy a buscar ayuda»,
dijo uno de los invitados corriendo hacia la casa. Pero todos sabían que sería demasiado tarde. Eduardo se estaba ahogando justo ahí frente a ellos, y durante unos momentos crueles, la preocupación por la ropa cara y las apariencias sociales estaba paralizando a las personas que podrían haberlo salvado. María, que estaba al otro lado del área de la piscina, vio todo suceder como si fuera en cámara lenta. Había notado el comportamiento extraño de Patricia durante toda la tarde, había presentido que algo malo iba a suceder, y ahora estaba viendo sus peores sospechas confirmarse. Pero a diferencia de los otros invitados, María no dudó ni por un segundo, no pensó en su ropa de trabajo sencilla, no se preocupó por lo que los demás pensarían, no calculó las consecuencias sociales de sus actos. Todo lo que vio fue a un ser humano en peligro mortal, alguien que siempre la había tratado con respeto y amabilidad, alguien que necesitaba desesperadamente ayuda. «¡Eduardo!», gritó, soltando de inmediato las toallas que estaba doblando. Sin pensarlo dos veces, sin dudar un solo momento, María corrió hacia la piscina. Sus zapatos sencillos golpeaban fuerte el suelo de piedra mientras cruzaba el espacio que la separaba del agua. Los invitados miraron sorprendidos cuando vieron a la limpiadora corriendo hacia la piscina. Algunos incluso intentaron detenerla, pensando que no debería entrometerse en una situación tan delicada. Pero María no se detuvo. Con una valentía que venía del fondo de su corazón, se tiró a la piscina completamente vestida. El ruido de la segunda caída en la piscina resonó por el jardín, pero esta vez fue diferente. No fue un accidente, fue un acto de valentía deliberado y desesperado. María se zambulló en el agua sin dudar un segundo. Sus sencillas ropas de trabajo se empaparon de inmediato. «¡La limpiadora se tiró!», gritó alguien, como si fuera la cosa más surrealista que jamás hubiera presenciado. María era una nadadora competente. Había aprendido de niña en el campo, donde nadar en los ríos era una necesidad, no un lujo. Sus movimientos en el agua eran firmes y decididos, acortando la distancia entre ella y Eduardo con eficiencia. Eduardo casi desaparecía bajo el agua cuando María lo alcanzó. Ella lo agarró por detrás, pasando el brazo alrededor de su pecho, exactamente como había aprendido en un curso de primeros auxilios que había tomado años atrás. «Cálmese, señor Eduardo», dijo ella, tratando de mantener la voz firme a pesar del esfuerzo. «Estoy aquí, relájese y déjeme llevarlo al borde». Eduardo estaba en pánico total, debatiéndose y dificultando el rescate. Sus manos se aferraban desesperadamente a María, casi tirándola también. «Eduardo», dijo ella con más firmeza, «deje de forcejear, confíe en mí». Algo en la voz de María, tal vez la autoridad natural que usaba cuando necesitaba cuidar de personas en su propia familia, hizo que Eduardo dejara de luchar. Todavía estaba aterrorizado, pero le permitió que lo guiara a través del agua. María nadó con fuerza, tirando de Eduardo en dirección al borde más cercano. Sus pulmones ardían con el esfuerzo, sus ropas mojadas pesaban toneladas, pero ella no se detuvo ni por un segundo. En el borde de la piscina, los invitados finalmente parecían haber despertado del shock inicial. Varios hombres se arrodillaron para ayudar a sacar a Eduardo del agua. «Tengan cuidado con él», gritó María mientras nadaba. «Tragó mucha agua». Cuando finalmente llegaron al borde, unas manos se extendieron para sacar a Eduardo. Estaba consciente, pero tosiendo violentamente, escupiendo el agua de la piscina que había tragado. «¡Eduardo!», gritó alguien. «¿Estás bien?». Él no podía responder aún, solo tosía y trataba de recuperar el aliento. Estaba visiblemente en estado de shock, temblando no solo de frío, sino de terror por lo que acababa de pasar. A María también la ayudaron a salir de la piscina, goteando agua por todas partes. Sus ropas de trabajo estaban empapadas, su cabello pegado a la cara, pero a ella no le importaba nada de eso. Toda su atención estaba centrada en Eduardo. «¿Cómo se siente?», preguntó ella, arrodillándose a su lado. «Todavía está mareado. Tragó mucha agua». Eduardo la miró con una gratitud que parecía venir del fondo de su alma.
María logró susurrar. Tú me salvaste. Solo estaba haciendo lo que cualquier persona decente haría, respondió ella, verificando si no estaba herido. Los invitados alrededor miraban la escena en estado de shock total. Una limpiadora había hecho lo que ninguno de ellos tuvo el valor de hacer. Había arriesgado su propia seguridad para salvar una vida. Patricia observaba desde lejos, y por primera vez esa tarde, su máscara de preocupación falló por un momento. Había una expresión de frustración en sus ojos. Su plan había fallado gracias a la valiente intervención de alguien que ella consideraba completamente insignificante. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», gritó alguien. «Y traigan toallas», agregó otro. Pero Eduardo, aún temblando y débil, sostenía la mano de María con fuerza. «Gracias», repetía. «Gracias por salvarme». Eduardo seguía temblando cuando finalmente logró sentarse en el borde de la piscina, envuelto en toallas que los empleados de la casa habían traído corriendo. Su respiración era irregular, pero estaba vivo, y eso era lo que importaba. María también había sido cubierta con una toalla, pero se negaba a sentarse, permaneciendo arrodillada al lado de Eduardo. «¿Cómo se está sintiendo?», preguntó ella, observando atentamente su rostro. «¿Todavía está mareado? ¿Tragó mucha agua?». Eduardo la miró con una gratitud que parecía venir del fondo de su alma. «María, yo no sé cómo agradecerte. Si no hubieras...». Su voz se quebró y tuvo que parar para toser de nuevo. La realidad de lo que casi había sucedido estaba comenzando a asentarse en su mente. «No necesita agradecerme», dijo María suavemente, ayudándolo a apoyarse mejor. Cualquier persona habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que eso no era verdad. Decenas de personas habían presenciado el accidente y solo María había tenido el valor de actuar. «No», Eduardo negó con la cabeza enfáticamente. «Usted arriesgó su vida por mí. Usted es una heroína». Los invitados alrededor observaban la escena en silencio, algunos claramente avergonzados por su propia inacción, otros aún procesando el drama que acababan de presenciar. Fue entonces cuando Patricia decidió que era hora de tomar el control de la situación. Había observado toda la escena del rescate con una frustración creciente, viendo cómo su plan no solo fallaba, sino que transformaba a María en una heroína. «Espera un minuto», dijo en voz alta, acercándose al grupo. «Hay algo muy extraño en toda esta historia». Todos se voltearon hacia ella, sorprendidos por la interrupción. «¿Extraño cómo?», preguntó Marcelo, el amigo de Eduardo. Patricia adoptó una expresión de duda y preocupación perfectamente calibrada. «Bueno, piensen conmigo. ¿Cómo es posible que justamente la empleada que salvó a Eduardo estuviera tan bien posicionada para verlo caer?» «¿Qué estás insinuando?», preguntó una de las invitadas. «No estoy insinuando nada», respondió Patricia, pero su tono sugería exactamente lo contrario. Solo haciendo una observación. Ella estaba justo allí al otro lado de la piscina, con una vista perfecta de todo. María sintió que la sangre se le helaba. «Señora, yo estaba trabajando, organizando las toallas». «Exacto», interrumpió Patricia como si María hubiera confirmado una sospecha. «Usted estaba organizando toallas justo en el momento correcto, justo en el lugar correcto». Eduardo intentó hablar, pero aún estaba demasiado débil para imponerse. «Patricia, ¿qué estás...?» «Eduardo, querido», dijo ella con falsa preocupación, «estás en estado de shock. No puedes pensar con claridad ahora. Pero nosotros, que vimos todo desde afuera, podemos analizar la situación con más claridad». «¿Qué situación?», preguntó el doctor Roberto, uno de los invitados más ancianos. «¿Qué estás tratando de decir?». Patricia hizo una pausa dramática antes de lanzar su acusación. «Creo que deberían considerar la posibilidad de que no fue un accidente». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Varias personas intercambiaron miradas confusas y preocupadas. «¿Estás sugiriendo que alguien empujó a Eduardo a propósito?», preguntó alguien. «Estoy sugiriendo»,
dijo Patricia mirando directamente a María, que la persona que apareció como heroína pudo haber sido la misma que creó la situación de peligro en primer lugar. María sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? Yo jamás... ¿Cómo puede decir una cosa así? Piensen bien, continuó Patricia, dirigiéndose a los otros invitados. Ella tenía acceso al área, estaba bien posicionada y apareció como salvadora exactamente en el momento correcto. ¿No es un poco demasiado conveniente? Eso es una locura, intentó protestar Eduardo, pero su voz aún salía débil. Eduardo, estás confundido, dijo Patricia con condescendencia. Casi te ahogas, no puedes confiar en tus percepciones ahora. La semilla de la duda había sido plantada, y María podía ver en los rostros de alrededor que algunas personas estaban empezando a considerar la terrible posibilidad que Patricia había sugerido. La acusación de Patricia creó una atmósfera de tensión y confusión entre los invitados. Las personas se miraban, susurraban entre sí, claramente divididas sobre qué pensar de la situación. La idea de que la limpiadora pudiera haber causado el accidente, que luego heroicamente resolvió, era perturbadora, pero para algunos no imposible. No sé qué pensar, murmuró Ana Paula Ferreira a la amiga a su lado. Realmente parece extraño que ella estuviera tan bien posicionada. ¿Pero por qué haría una cosa así?, respondió la amiga, visiblemente incómoda. ¿Quién sabe? Ana Paula se encogió de hombros. Tal vez para parecer una heroína, ganarse la confianza de la familia, conseguir alguna ventaja. Al otro lado del grupo, el doctor Roberto negaba con la cabeza, claramente perturbado. Es una acusación muy seria, Patricia. ¿Estás segura de lo que dices? Solo estoy pidiendo que todos analicen los hechos con cuidado, respondió Patricia, adoptando un tono de persona preocupada solo por la verdad. Eduardo casi muere. Si existe la posibilidad de que no fue un accidente, ¿no deberíamos investigar? María sentía que el mundo se le venía encima. Había arriesgado su propia vida para salvar a Eduardo y ahora estaba siendo acusada de haber sido la causante del peligro en primer lugar. Juro por todo lo que es sagrado que yo no empujé al señor Eduardo, dijo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Claro que lo negarías, dijo Melissa Carvalho, prima de Patricia, uniéndose a la conversación. Nadie confesaría algo así. Eduardo intentó levantarse, aún temblando. Están diciendo locuras. María me salvó. Ella es una heroína. Eduardo, claramente estás en shock, dijo Patricia con falsa amabilidad. Tu percepción de los eventos podría estar comprometida. Es natural que te sientas agradecido con quien te sacó del agua, incluso si qué, intentó gritar Eduardo, pero aún no tenía suficiente fuerza. Incluso si ella te puso ahí en primer lugar, Patricia completó fríamente. Marcelo, el amigo de Eduardo, parecía confundido. Pero yo lo vi todo. Eduardo estaba contando una historia, se alejó del borde y de repente cayó. No vi a nadie empujar. Tú estabas prestando atención a la historia, contraargumentó Patricia rápidamente. No estabas mirando los alrededores. La empleada pudo haberse acercado por detrás. Eso es mentira, María finalmente estalló. Yo estaba al otro lado del área, lejos de ustedes. Todos pueden confirmarlo. Pero la duda ya se había instalado. Varias personas comenzaron a tratar de recordar exactamente dónde estaba María en el momento del accidente. Y los recuerdos, naturalmente imprecisos en momentos de shock, comenzaron a volverse nebulosos. Ahora que lo menciona, dijo Carlos Santos, un empresario que había presenciado el accidente, realmente no recuerdo haber visto a la empleada antes de que apareciera corriendo hacia la piscina. Exacto, Patricia se aferró a la observación. Nadie la vio hasta el momento en que apareció como salvadora. María miró desesperadamente a su alrededor, buscando a alguien que confirmara su versión. Pero notó algo terrible. En la confusión del momento, con todos concentrados en Eduardo debatiéndose en el agua, nadie había prestado realmente atención a dónde estaba ella antes del rescate. «Por favor», suplicó, «tienen que creerme. Yo jamás lastimaría al señor Eduardo. Él siempre ha sido amable conmigo, siempre.
Me ha tratado con respeto. Y tal vez por eso mismo usted quiso impresionarlo, sugirió Patricia cruelmente. Crear una situación donde pudiera aparecer como una heroína, ganarse su gratitud. Eduardo se estaba poniendo más agitado, intentando defenderla, pero su condición física no le permitía ser convincente. Ustedes no conocen a María como yo la conozco, dijo débilmente. Ella no es capaz de hacer algo así. Querido, dijo Patricia condescendientemente, apenas conoces a esta mujer. Sabes dónde vive, sabes sobre su familia, sabes lo que hace cuando no está trabajando. Las personas pueden ser muy diferentes de lo que aparentan. El alboroto en el área de la piscina había aumentado tanto que finalmente llamó la atención de Enrique Almeida, el padre de Eduardo, que estaba en la oficina de la casa atendiendo algunas llamadas de negocios. Cuando escuchó gritos provenientes del jardín, salió corriendo a ver qué estaba pasando. ¿Qué fue eso? Escuché gritos, dijo Enrique llegando jadeando al área de la piscina. Cuando vio a Eduardo empapado y temblando, envuelto en toallas, su rostro palideció. «Dios mío, Eduardo, ¿qué pasó?» Antes de que cualquier otra persona pudiera responder, Patricia se adelantó, corriendo en dirección a Enrique con lágrimas en los ojos y una expresión de desesperación perfectamente ensayada. «¡Enrique!», gritó, casi arrojándose en sus brazos. Fue terrible. Eduardo casi muere. Casi muere. ¿Cómo así? Enrique sostuvo a Patricia por los hombros, claramente desesperado por información. Cayó a la piscina y se estaba ahogando. Patricia sollozó teatralmente. Fue horrible de ver. Grité para advertirle cuando vi que algo iba a pasar, pero no pude evitarlo. Enrique miró a su hijo, que intentaba protestar, pero aún estaba muy débil. «Eduardo, ¿estás bien? ¿Cómo sucedió esto?» «Padre, yo...» comenzó Eduardo, pero Patricia lo interrumpió rápidamente. «Todavía está en shock, Enrique. No puede hablar bien», dijo ella colocándose entre padre e hijo. «Pero necesito contarte algo muy preocupante que descubrimos». «¿Descubrieron qué?» Enrique frunció el ceño. Patricia adoptó la expresión de alguien que está a punto de revelar algo muy doloroso. «Enrique, no quería tener que decirte esto, especialmente en un momento como este, pero creemos que no fue un accidente». «¿No fue un accidente?», repitió Enrique, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Hay razones para sospechar que Eduardo fue empujado a la piscina intencionalmente», dijo Patricia, bajando la voz, como si fuera una información confidencial muy delicada. Enrique se puso blanco. «¿Empujado? ¿Por quién?» Patricia hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que estaba haciendo lo correcto. «Por la empleada que luego apareció para salvarlo». «María». Enrique miró en dirección a la limpiadora que estaba parada a unos metros atrás, claramente en shock por las acusaciones. «Eso es imposible. María trabaja aquí desde hace años». «Exactamente lo que hace la situación aún más preocupante», dijo Patricia gravemente. «Tenía acceso, conocía la rutina, sabía que Eduardo no sabe nadar». «Padre, no escuches eso», logró decir Eduardo con más fuerza. «María me salvó. Ella es una heroína». Enrique miró a su hijo, luego a Patricia, claramente dividido. «Eduardo, ¿estás seguro de que estás pensando con claridad? Pasaste por un trauma terrible». «Enrique». Patricia puso la mano en su brazo, adoptando un tono de preocupación maternal. «Sé que es difícil de creer, pero piensa, ¿por qué una empleada estaría tan bien posicionada para verlo todo? ¿Por qué apareció exactamente en el momento correcto? Porque estaba trabajando», finalmente gritó María sin poder seguir callada. «Estaba organizando las toallas de la piscina, como siempre lo hago». «Claro que dirías eso». Patricia se volteó hacia ella con desprecio. «Y es muy conveniente que no haya ningún testigo de tu ubicación antes del accidente». Enrique estaba visiblemente afectado. La posibilidad de que alguien en quien él confiaba pudiera haber intentado lastimar a su hijo era devastadora. «María, ¿es eso verdad? ¿Estaba cerca de Eduardo cuando se cayó?»
Señor Enrique, le juro por la vida de mi hija que yo no hice nada malo, dijo María con lágrimas corriendo por su rostro. Yo estaba lejos del grupo, trabajando. Cuando vi al señor Eduardo debatiéndose en el agua, corrí a ayudarlo. «¿Pero cómo sabías que no sabía nadar?», preguntó Patricia rápidamente. «A menos que hubieras planeado usar ese conocimiento en su contra». «Todos aquí saben que el señor Eduardo no sabe nadar», protestó María. «Es algo conocido en la familia desde hace años». Enrique negó con la cabeza, completamente confundido. «No sé qué pensar». «María, llevas trabajando aquí 5 años. Siempre has sido confiable, dedicada. Y tal vez por eso mismo ella supo cómo actuar», Patricia insertó venenosamente. «Enrique, sé que es doloroso, pero tienes que proteger a tu hijo. ¿Y si lo intenta de nuevo?». Las palabras de Patricia golpearon a Enrique como un puñetazo en el estómago. La idea de que alguien pudiera intentar lastimar a Eduardo de nuevo lo dejó completamente en pánico. Su mente de empresario, acostumbrada a tomar decisiones rápidas en situaciones de crisis, tomó el control. «María», dijo con la voz saliendo más dura de lo que pretendía, «necesito que te alejes de mi hijo de inmediato». «Señor Enrique, por favor», comenzó María, pero él levantó la mano para silenciarla. «No, no puedo correr riesgos con la seguridad de Eduardo», continuó Enrique claramente luchando con la decisión. «Hasta que entienda mejor lo que pasó aquí, estás suspendida». Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos parecían aliviados, otros incómodos con la situación. «Padre, no», intentó protestar Eduardo, pero aún estaba muy débil. «Estás cometiendo un error terrible». «Eduardo, estás en shock», dijo Patricia rápidamente. «No puedes pensar con claridad ahora». Enrique asintió, aceptando la explicación. «María, necesitaré que entregues tus llaves y te retires de la propiedad ahora mismo». María sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de sus pies. 5 años de trabajo dedicado, de confianza construida, de respeto mutuo, todo destruido en cuestión de minutos. «Señor Enrique», dijo ella, con la voz temblorosa, «le ruego que reconsidere. Yo jamás lastimaría a Eduardo. Jamás lastimaría a nadie de esta familia». «Las evidencias sugieren lo contrario», dijo Patricia fríamente, «y francamente, su insistencia en negarlo solo está empeorando las cosas para usted». Varios invitados asintieron, claramente influenciados por la hábil manipulación de Patricia. La idea de una empleada traicionando la confianza de la familia era perturbadora, pero también había algo casi satisfactorio en la narrativa. Explicaba lo que había sucedido de una manera que tenía sentido para sus mentes. «María», dijo Ana Paula Ferreira, una de las socialites presentes, «tal vez sea mejor que confieses. Todos aquí te vimos aparecer justo en el momento exacto». «No tengo nada que confesar», gritó María desesperada. «Salvé su vida». «Después de ponerla en peligro», agregó Melissa Carvalho, prima de Patricia. El doctor Roberto, uno de los invitados mayores, se acercó a Enrique. «Enrique, ¿estás seguro de esto? Despedir a alguien basándose en sospechas...» «Doctor». Patricia se interpuso antes de que Enrique pudiera responder. «Usted tiene hijos. ¿No haría lo mismo para protegerlos?». El argumento era irrefutable. El doctor Roberto retrocedió negando con la cabeza. «Lo siento mucho, María», dijo Enrique, pero su voz estaba firme. «No puedo correr riesgos con la vida de mi hijo. Por favor, toma tus cosas y retírate». María miró a su alrededor, buscando algún rostro amigo, alguien que creyera en ella. Pero solo encontró miradas de sospecha, pena o indiferencia. Incluso algunos de los otros empleados de la casa la observaban con desconfianza. «Señor Eduardo», se dirigió a él por última vez, «usted sabe la verdad». «Por favor, no permita que me hagan esto». Eduardo intentó levantarse, pero estaba muy débil. «María, yo voy a aclarar todo esto. Tan pronto como me recupere, voy a aclararlo». «Eso si te acuerdas correctamente después del trauma», dijo Patricia con falsa preocupación. «A veces los choques así causan problemas de memoria».
María se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. Su palabra contra la de una socialité influyente, en una situación donde las apariencias parecían estar en su contra, en una casa llena de personas que naturalmente desconfiaban de los empleados. Con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, se dirigió hacia la casa para buscar sus pocas cosas personales. Cada paso era una tortura, cada mirada de los invitados una puñalada a su dignidad. Patricia observaba la retirada de María con una satisfacción apenas disimulada. Su plan había funcionado perfectamente. Aunque no había logrado eliminar a Eduardo, había conseguido destruir a alguien que consideraba inferior y aún así salir como la heroína de la situación. Eduardo observó, horrorizado, cómo María era escoltada por los guardias de seguridad de la propiedad hacia la casa. Su salvadora, la mujer que había arriesgado su propia vida para sacarlo del agua, estaba siendo tratada como una criminal. La injusticia de la situación lo desesperaba, pero su cuerpo aún estaba demasiado débil para reaccionar adecuadamente. «Padre, detén esto», intentó gritar, pero su voz salió ronca y sin fuerza. «Están cometiendo un error terrible». Enrique se acercó a su hijo, claramente preocupado. «Eduardo, necesitas calmarte. Tu corazón todavía está acelerado. Estás en estado de shock». «No estoy en shock», protestó Eduardo, intentando levantarse de la silla donde lo habían sentado. «Sé exactamente lo que pasó. María me salvó». Patricia inmediatamente se interpuso entre padre e hijo, adoptando un tono de preocupación médica. «Enrique, él está claramente confundido. Es común en casos de casi ahogamiento. La falta de oxígeno puede afectar temporalmente la memoria y el juicio». «¡Eso es mentira!», gritó Eduardo, logrando finalmente levantarse, aunque todavía temblaba. «Mi memoria está perfecta. Lo recuerdo todo». «¿Qué recuerdas exactamente?», preguntó el doctor Roberto, genuinamente curioso. Eduardo miró a su alrededor viendo todos los rostros concentrados en él. «Recuerdo que estaba contando una historia. Me alejé un poco del borde para incluir a más personas en el círculo, y luego…» Se detuvo, frunciendo el ceño. La verdad era que la caída había sido tan rápida e inesperada que no tenía un recuerdo claro de los segundos inmediatamente anteriores. «¿Y luego qué, Eduardo?», preguntó Patricia notando su vacilación. «Yo me caí al agua», completó Eduardo, frustrado por no poder recordar los detalles. «¿Lo ven?». Patricia se dirigió a los otros invitados. «Él no recuerda claramente lo que sucedió. ¿Cómo puede estar seguro de quién estaba o no estaba cerca de él?». «Pero recuerdo perfectamente que María me salvó», insistió Eduardo. «Nadó hasta mí, me sostuvo, me llevó al borde, arriesgó su propia vida». «Nadie está cuestionando que ella te sacó del agua», dijo Melissa Carvalho. «La cuestión es si ella te puso ahí en primer lugar». Eduardo miró a la prima de Patricia con incredulidad. ¿Por qué ella haría algo así? «La gente hace cosas extrañas por atención», sugirió Ana Paula Ferreira. Tal vez quería impresionar a la familia, ganarse su gratitud. «Eso es ridículo». Eduardo agitó la cabeza vigorosamente. «Ustedes no conocen a María como yo la conozco. Ella es la persona más honesta y trabajadora que conozco». «Eduardo», dijo Patricia con condescendencia, «apenas conoces a esta mujer. ¿Cuántas veces han hablado personalmente? ¿Sabes algo sobre su vida privada?». La pregunta tomó a Eduardo desprevenido. Era cierto que sus interacciones con María se limitaban a saludos educados y conversaciones ocasionales sobre el trabajo. «Eso no importa», respondió. «Conozco su carácter, veo cómo trabaja, cómo trata a la gente, cómo se comporta cuando sabe que la están observando», interrumpió Patricia. «¿Pero realmente sabes quién es ella cuando nadie la ve?». Eduardo se sintió frustrado por la lógica retorcida de los argumentos. «Padre, usted conoce a María desde hace 5 años. Siempre ha sido confiable. Nunca ha causado ningún problema». Enrique suspiró pesadamente. «Hijo, sé que es difícil de aceptar, pero a veces las personas en quienes confiamos pueden decepcionarnos.
y cuando se trata de tu seguridad, no puedo correr riesgos. Pero están corriendo el riesgo de destruir la vida de una persona inocente, protestó Eduardo. Si es inocente, dijo Patricia, la verdad saldrá a la luz, pero hasta entonces es mejor mantener la distancia. Eduardo se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Todos a su alrededor parecían haber aceptado la versión de Patricia, y su propia credibilidad estaba siendo cuestionada debido al trauma que había sufrido. Se van a arrepentir de esto, dijo con la voz cargada de frustración y tristeza. Cuando la verdad salga a la luz, se van a arrepentir de haber tratado a María así. Patricia sonrió por dentro, pero mantuvo una expresión de preocupación en su rostro. Espero que tengas razón, Eduardo. Espero estar equivocada, pero no puedo ignorar las evidencias. ¿Qué evidencias?, preguntó Eduardo desesperado. ¿Qué evidencias tienen aparte de especulaciones? Pero nadie respondió. La semilla de la duda había sido plantada, y eso parecía ser suficiente. María recogió sus pocas cosas personales del pequeño armario en el vestuario de los empleados con manos temblorosas. Sus pocas pertenencias cabían en una simple bolsa de plástico. Una chaqueta vieja, una fiambrera vacía, una foto de su hija, una pequeña Biblia que llevaba a todas partes. Cada objeto que guardaba parecía pesar toneladas. 5 años de trabajo dedicado, de confianza construida, de respeto mutuo, todo desmoronándose en cuestión de minutos. Y lo peor de todo era saber que había hecho lo correcto, había salvado una vida y estaba siendo castigada por ello. María, dijo la ama de llaves de la casa, apareciendo en la puerta del vestuario. Doña Regina era una mujer de 50 años que siempre había sido justa con los empleados. Siento mucho todo esto. María la miró con lágrimas en los ojos. Doña Regina, ¿usted cree que yo podría haber hecho algo así? Doña Regina dudó antes de responder. María, yo trabajo en esta casa desde hace 15 años. Te vi cuidar del señor Eduardo como si fuera tu propio hijo. Pero... María esperó, con el corazón encogido. Pero los patrones están asustados, y cuando las personas ricas se asustan, toman decisiones rápidas. Doña Regina suspiró. No puedo hacer nada para ayudarte ahora. Si me meto, también puedo perder mi trabajo. María asintió entendiendo. Lo sé, doña Regina, no le estoy pidiendo que se meta, solo quería que alguien creyera en mí. Yo te creo, dijo doña Regina en voz baja, pero eso no va a cambiar la situación. Cuando María salió del vestuario con su bolsa, tuvo que pasar de nuevo por el área de la piscina para llegar a la puerta trasera. Los invitados todavía estaban allí, ahora más dispersos, conversando en pequeños grupos. Las conversaciones se detuvieron cuando ella pasó. Podía sentir las miradas quemándole la espalda. Oía los susurros que seguían sus pasos. Es ella, la empleada que empujó. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué falsedad! Eduardo estaba sentado en una silla, todavía envuelto en toallas, pero ella podía ver que la estaba mirando. Sus ojos se encontraron por un momento, y ella vio en ellos una mezcla de dolor, frustración y algo que podría ser una disculpa. Ella negó con la cabeza discretamente, como si quisiera decir «no es tu culpa», y siguió caminando. Patricia estaba en el centro de un grupo de mujeres, claramente relatando su versión de los eventos para quienes aún no la habían escuchado. Fue un momento terrible, decía dramáticamente, ver a Eduardo debatiéndose en el agua y luego descubrir que pudo haber sido a propósito. María aceleró el paso, no queriendo oír nada más. En la puerta trasera, el guardia de seguridad que la conocía desde hacía años evitó mirarla a los ojos. «Lo siento, doña María», murmuró. «Órdenes son órdenes». «Lo sé, don Juan. No se preocupe», respondió ella, intentando mantener la dignidad. Cuando finalmente salió de la propiedad y la puerta se cerró detrás de ella, María se permitió llorar por primera vez. Se apoyó en el muro alto que rodeaba la mansión y sollozó en silencio. No eran solo lágrimas de tristeza por la pérdida del trabajo, aunque eso era devastador.
Eran lágrimas de indignación, de injusticia, de humillación. Había hecho lo correcto y estaba siendo castigada por ello. ¿Cómo le voy a explicar esto a Carla?, pensó, recordando a su hija que estaba en la universidad. ¿Cómo le iba a contar que había sido despedida bajo acusaciones de intento de homicidio? Peor aún, ¿cómo iba a conseguir otro trabajo cuando la noticia se esparciera por la comunidad de trabajadoras domésticas de la región? ¿Quién querría contratar a alguien acusado de intentar matar a su jefe? María se secó las lágrimas y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Tenía un largo viaje por delante hasta llegar a casa, en la periferia de la ciudad, y necesitaba pensar en lo que iba a hacer ahora. Pero una cosa sabía con certeza: incluso si pudiera volver en el tiempo, lo haría todo de nuevo. Salvaría a Eduardo otra vez, sin dudarlo, porque eso es lo que la gente decente hace: salva vidas, sin importar el precio. En los días que siguieron al incidente en la mansión de los Almeida, la historia se esparció por la alta sociedad de Sao Paulo como fuego en paja seca. Cada salón de belleza exclusivo, cada club privado, cada almuerzo benéfico se había convertido en un centro de chismes sobre el caso de la limpiadora que casi mata al heredero. ¿Te enteraste de la historia de los Almeida?, preguntaba Carmen Silveira a su amiga en el spa de un hotel de 5 estrellas. Esa empleada que trabaja allí desde hace años intentó ahogar a Eduardo. «No lo puedo creer», respondía la amiga con los ojos brillando de curiosidad morbosa. «¿Cómo lo descubrieron?» Patricia Carvalho fue quien se dio cuenta. Estaba allí en la fiesta y notó que había algo extraño en la situación. Carmen bajaba la voz de forma conspiradora. La mujer empujó al chico a la piscina y luego se tiró para salvarlo, para parecer una heroína. En la mesa de al lado, otras 2 señoras comentaban la misma historia, pero con detalles ligeramente diferentes. «Oí decir que ella tenía un plan para casarse con Eduardo», decía una de ellas. «Quería impresionarlo para poder acercarse a la familia». «¡Qué horror!», respondía la otra. «Estas personas realmente no tienen límites, y pensar que confiaban en ella». En el club de tenis más exclusivo de la ciudad, los hombres también discutían el caso entre un partido y otro. «Enrique debe estar devastado», comentaba un empresario. «Confiar en alguien durante 5 años y descubrir que esa persona es capaz de intentar matar a tu hijo». «Por eso yo no me acerco mucho a los empleados», respondía otro. «Mantengo la distancia, mantengo el respeto. Cuando los tratas como familia se aprovechan». «Exacto. Eduardo siempre fue demasiado amable con los empleados. Terminó pagando el precio de la ingenuidad». Patricia estaba viviendo su momento de gloria. Invitada a todos los eventos sociales, buscada para dar entrevistas a revistas de sociedad, se había convertido en la heroína que había desenmascarado a una criminal. «Fue un instinto», le decía a un reportero de una revista de chismes. Algo en su postura me llamó la atención, y cuando vi a Eduardo caer al agua, todo tuvo sentido. «¿No tuvo miedo de acusar a una persona públicamente?», preguntaba el periodista. «Sí, lo tuve». Patricia suspiraba dramáticamente. «Pero cuando se trata de la seguridad de alguien que consideramos familia, no podemos dudar. Eduardo podría haber muerto». La revista salió con una foto de Patricia posando elegantemente en su sala de estar, con el titular «Socialité heroína desenmascara intento de homicidio». Mientras tanto, María estaba en casa en el pequeño apartamento en la periferia, intentando explicar la situación a su hija Carla, que había regresado de la universidad al enterarse de las noticias. «Mamá, esto es una locura», decía Carla indignada. «Todo el mundo que te conoce sabe que nunca harías algo así». «Pero a nadie que importa me conoce, hija», respondía María con tristeza. «Para esa gente siempre fui solo la limpiadora. No una persona con sentimientos, con carácter, con historia. Podemos demandarlos, calumnia, difamación», sugirió Carla. María negó con la cabeza. «¿Con qué dinero? ¿Contra quién? ¿Mi palabra contra la de ellos? ¿Crees que algún juez le va a creer a una limpiadora de la periferia contra una socialité millonaria?»
La cruel realidad de la situación era esta. María se había convertido en una paria social. Las agencias de empleo doméstico ya habían sido alertadas sobre ella. Los vecinos susurraban cuando ella pasaba. Incluso en la iglesia, algunas personas la miraban con desconfianza. Lo peor de todo, le confesó María a su hija, es que yo salvé su vida. Arriesgué mi vida para salvar la suya, y eso se está usando en mi contra. Carla abrazó a su madre, tratando de consolarla. Mamá, la verdad siempre sale a la luz, siempre. A veces sale demasiado tarde, suspiró María, pero al menos sé que hice lo correcto, y si fuera hoy, lo haría de nuevo. Era esa certeza lo que la mantenía en pie, incluso en medio de toda la injusticia. Eduardo pasó los siguientes 3 días después del incidente en un estado de creciente incomodidad. Físicamente, se estaba recuperando bien. No había secuelas del casi ahogamiento, pero mentalmente algo lo incomodaba profundamente, y no podía identificar exactamente qué. Estaba en su habitación hojeando distraídamente una revista cuando un recuerdo específico surgió en su mente. Recordaba estar contando la historia sobre Japón, dando unos pasos hacia atrás para incluir a más personas en el círculo, y luego Eduardo cerró los ojos, intentando concentrarse en la memoria. Había algo allí, algo que su mente había registrado, pero que no había procesado conscientemente en ese momento. Patricia, murmuró para sí mismo, ella estaba detrás de mí. El recuerdo se hizo más claro. Patricia se había acercado, había dicho algo sobre que la historia era divertida, y luego él se había caído. Eduardo se levantó de la cama, caminando hacia la ventana que daba a la piscina. El área estaba vacía ahora, pero podía visualizar exactamente dónde estaba parada cada persona en el momento del accidente. «¿Por qué no pensé en esto antes?», murmuró, el recuerdo volviéndose más nítido. Patricia había extendido la mano como si fuera a saludarlo, pero el movimiento había sido extraño, forzado. Eduardo bajó las escaleras rápidamente, buscando a su padre. Encontró a Enrique en la oficina, hablando por teléfono con alguien sobre negocios. «Padre, necesito hablar contigo», dijo Eduardo, entrando en la oficina. Enrique terminó la llamada. «¿Cómo te sientes, hijo?» «Mejor. Pero, padre, necesito contarte algo. Sobre el accidente». Enrique se tensó. «Eduardo, ya hablamos de eso. Estabas en shock. Tus recuerdos pueden estar confusos». «No están confusos», interrumpió Eduardo. «Recuerdo que Patricia Carvalho estaba detrás de mí en el momento en que me caí. Patricia estaba tratando de advertirte sobre el peligro», respondió Enrique automáticamente, repitiendo la versión que había escuchado. «Padre, piensa conmigo». Eduardo se acercó a la mesa. Si María estaba al otro lado del área de la piscina, como dijo Patricia, ¿cómo podría haberme empujado? Enrique frunció el ceño. Bueno, tal vez se acercó sin que nadie la viera. O tal vez, dijo Eduardo lentamente, quien me empujó fue quien estaba más cerca de mí en ese momento. La sugerencia flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Eduardo, dijo Enrique con cautela, ¿estás insinuando que Patricia? Estoy diciendo que mis recuerdos están volviendo y no coinciden con la versión que ella contó. Eduardo comenzó a caminar por la sala. Padre, se detuvo a pensar que es extraño que Patricia se haya dado cuenta de inmediato de que había algo sospechoso. ¿Cómo supo tan rápido que no fue un accidente? Enrique estaba claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Hijo, Patricia es una mujer respetable. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, admitió Eduardo. Pero sé que María jamás me lastimaría, y sé que alguien me empujó. Incluso si eso fuera cierto, dijo Enrique dubitativo, no tenemos pruebas. Y María ya fue despedida. Entonces vamos a encontrar pruebas, respondió Eduardo con determinación, y vamos a corregir esta injusticia. Esa tarde, Eduardo comenzó su propia investigación discreta. Primero, habló con Marcelo, su amigo que había presenciado el accidente.
Marcelo, necesito que intentes recordar exactamente lo que viste en el momento en que me caí, dijo Eduardo durante un encuentro en el apartamento de su amigo. Amigo, todo fue muy rápido, respondió Marcelo. Estabas contando la historia, te alejaste un poco y de repente splash en el agua. ¿Viste quién estaba cerca de mí? Marcelo pensó por un momento. Había varias personas. Patricia estaba allí. Algunos otros invitados. ¿Dónde estaba Patricia exactamente? Detrás de ti, creo, acababa de llegar al grupo. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y viste a María cerca? ¿María? ¿La limpiadora? Marcelo negó con la cabeza. No, ella apareció corriendo desde lejos, cuando ya estabas en el agua. Era exactamente lo que Eduardo sospechaba. Ahora necesitaba más evidencias. Eduardo sabía que necesitaba más que recuerdos personales y el testimonio de Marcelo para probar su teoría. Necesitaba encontrar a alguien que tuviera una visión diferente de los eventos, alguien que no fuera un invitado de la fiesta y que pudiera haber notado detalles que otros ignoraron. Fue entonces cuando se acordó de los empleados que estaban trabajando en la fiesta. Ellos siempre veían todo, pero rara vez eran escuchados. José, dijo Eduardo, acercándose al camarero que había servido en la fiesta y que aún trabajaba ocasionalmente en la mansión. Necesito hablar contigo sobre lo que pasó en la fiesta el sábado. José, un hombre de 50 años que trabajaba en eventos de la alta sociedad desde hacía décadas, se mostró incómodo. Señor Eduardo, no sé si deba meterme en esas cosas. José, por favor, es importante. María fue despedida injustamente y necesito descubrir la verdad. El camarero miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Señor, puedo perder mi trabajo si digo algo. No vas a perder ningún trabajo, le garantizó Eduardo. Te prometo que te protegeré, pero necesito saber, ¿viste lo que pasó en la piscina? José dudó por un largo momento, claramente luchando consigo mismo. Sí lo vi, señor. ¿Qué viste exactamente? Yo estaba sirviendo bebidas para su grupo cuando sucedió. José comenzó lentamente. Vi a la señora Patricia acercarse por detrás de usted, medio de lado. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Continúa. Extendió la mano como si fuera a saludarlo, pero no fue un movimiento natural, señor. Fue medio empujado, medio forzado. Usted perdió el equilibrio al instante. ¿Está seguro de lo que vio?, preguntó Eduardo tratando de contener la emoción. Sí, señor, y puedo decirle una cosa más. Doña María estaba al otro lado del área, lejos de todos, organizando las toallas. No había forma de que ella lo hubiera empujado. Eduardo sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por tener la confirmación de sus sospechas. Rabia por saber que María había sido injustamente acusada. José, ¿estarías dispuesto a repetir esto frente a mi padre y los otros invitados? José tragó saliva. Señor Eduardo, esas personas son poderosas. Pueden destruirme. No voy a dejar que eso suceda, prometió Eduardo. Pero José, una mujer inocente, está sufriendo por algo que no hizo. Una mujer que me salvó la vida. El camarero se quedó en silencio por unos minutos, pensando. Finalmente, suspiró. Está bien, señor. Hablaré. Doña María siempre fue buena conmigo. Siempre me trató con respeto. No puedo dejar que pague por algo que no hizo. Eduardo le estrechó la mano a José. Gracias. Estás haciendo lo correcto. ¿Cuándo quiere que lo hagamos?, preguntó José. Pronto, respondió Eduardo. Voy a organizar una reunión con las mismas personas que estaban en la fiesta. Diré que es para aclarar los hechos, para cerrar el asunto de una vez por todas. ¿Y si la señora Patricia no viene? Eduardo sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. Oh, ella vendrá. Personas como Patricia nunca pierden la oportunidad de ser el centro de atención, especialmente cuando creen que van a salir victoriosas una vez más. Esa tarde, Eduardo comenzó a hacer las llamadas, primero a su padre, explicándole que necesitaba reunir a los principales testigos del incidente para aclarar definitivamente lo que había sucedido.
Eduardo, ¿para qué remover esto?, preguntó Enrique. El caso ya está resuelto. No está resuelto, padre, está mal resuelto. Y tengo nueva información que puede cambiarlo todo. ¿Qué tipo de información? Prefiero presentarla a todos juntos. Será más justo así. Enrique suspiró. Está bien, pero espero que sepas lo que estás haciendo. Luego, Eduardo llamó a Marcelo, al doctor Roberto, a Ana Paula Ferreira y a algunos otros invitados que habían presenciado el accidente. Todos aceptaron venir, curiosos por las nuevas informaciones que Eduardo había mencionado. Por último, llamó a Patricia. «Eduardo, querido», contestó ella con su voz más dulce, «¿cómo te sientes? ¿Todavía te estás recuperando de ese terrible trauma?» «Estoy bien, Patricia. De hecho, te llamo para invitarte a una reunión en casa mañana por la tarde». «¿Una reunión? ¿Sobre qué?» «Sobre lo que pasó en la fiesta. Ha surgido nueva información y me gustaría aclararlo todo definitivamente». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué tipo de información nueva?» «Prefiero no adelantarlo». «Pero tu presencia es fundamental, ya que fuiste tú quien identificó lo que realmente sucedió». Eduardo podía prácticamente oír a Patricia sonriendo. «Claro, querido. Estaré allí, siempre a las órdenes de la justicia». Después de colgar, Eduardo se sentó en su sillón, preparando mentalmente lo que iba a decir. Mañana la verdad finalmente saldría a la luz. La sala de estar de la mansión Almeida nunca había presenciado una reunión tan tensa. Eduardo había organizado las sillas en semicírculo, con él mismo posicionado frente a todos los invitados. Su padre, Enrique, estaba a su lado, visiblemente nervioso por lo que estaba por venir. Los invitados llegaron puntualmente. El doctor Roberto, Ana Paula Ferreira, Marcelo, Melissa Carballo y algunos otros que habían presenciado el incidente en la piscina. Por último, llegó Patricia, elegante como siempre, pero con algo en los ojos que Eduardo no pudo descifrar completamente. «Bueno», dijo Eduardo cuando todos estuvieron acomodados, «gracias por venir. Sé que es extraño convocar a una reunión así, pero ha surgido información importante sobre lo que pasó en la fiesta, y pensé que todos debían oírla». «Eduardo», dijo Patricia con su voz más suave, «espero que no estés teniendo problemas de memoria por el trauma. A veces eso sucede después de accidentes como el tuyo». «Mi memoria está perfecta, Patricia», respondió Eduardo, mirándola directamente a los ojos. «De hecho, está más clara que nunca». Enrique se removió incómodamente en su silla. «Hijo, ¿qué has descubierto exactamente?» Eduardo se levantó, caminando hasta el centro de la sala. «Descubrí que María Silva fue injustamente acusada y despedida. Descubrí que la verdadera persona responsable de mi accidente está sentada en esta sala». Un murmullo recorrió el grupo. Varios invitados se miraron entre sí, confundidos. «Eduardo», dijo el doctor. «Roberto, ¿estás diciendo que estás seguro de quién te empujó?» «Absolutamente seguro», respondió Eduardo. «Y no fue María». Patricia rió nerviosamente. «Querido, ya pasamos por esto. Estabas en shock, tus recuerdos». «Mis recuerdos son correctos», la interrumpió Eduardo. «Y para demostrarlo me gustaría presentar a un testigo que lo vio todo con total claridad». Eduardo hizo una señal, y José entró en la sala, claramente nervioso pero decidido. «Él es José Santos», dijo Eduardo. Estaba trabajando como camarero en la fiesta y tenía una visión privilegiada de lo que sucedió en la piscina. Patricia palideció ligeramente, pero mantuvo la sonrisa. «¿Un camarero? Eduardo, ¿realmente crees que...?» «Déjalo hablar», dijo Enrique, claramente intrigado. José se aclaró la garganta, miró a Eduardo en busca de aliento y comenzó. «Yo estaba sirviendo bebidas al grupo donde estaba el señor Eduardo cuando todo pasó. Vi perfectamente lo que sucedió». «¿Y qué vio?», preguntó el doctor. «Roberto, vi a la señora allí». José señaló discretamente a Patricia, acercarse al señor Eduardo por detrás. Ella extendió la mano como si fuera a saludarlo, pero el movimiento fue extraño. Ella lo empujó. El silencio en la sala fue absoluto.
Todos los ojos se voltearon hacia Patricia, que estaba visiblemente afectada. «Esto es ridículo», exclamó levantándose de la silla. «¿Van a creer la palabra de un camarero en mi contra?» «¿Por qué no?», preguntó Eduardo tranquilamente. «José no tiene ningún motivo para mentir. ¿Cuál sería su interés en inventar una historia así?» «¡Dinero!», respondió Patricia desesperadamente. «Probablemente le pagaste para que dijera esto». «No le pagué nada a nadie», respondió Eduardo. «¿Y José, puedes confirmarnos algo? ¿Dónde estaba María en el momento del accidente?» «Al otro lado del área de la piscina, señor, lejos de todos, organizando las toallas. No había forma de que ella lo hubiera hecho». Marcelo se levantó. «Eduardo, ahora lo recuerdo. José tiene razón, Patricia estaba justo detrás de ti cuando te caíste». «¡Marcelo!», Patricia se volteó hacia él. «Estabas distraído con la historia». «Lo estaba, pero recuerdo que llegaste al grupo justo en el momento del accidente», respondió Marcelo, ahora con más certeza. Ana Paula Ferreira estaba claramente incómoda. «Patricia, si esto es verdad...» «¡No es verdad!», Patricia gritó, perdiendo completamente la compostura. «Ja, están todos conspirando en mi contra». Eduardo dio un paso más en su dirección. «¿Por qué lo hiciste, Patricia? ¿Por qué intentaste lastimarme?» «No intenté lastimarte», respondió ella, pero su voz sonaba histérica ahora. «Yo solo quería... ¿Solo querías qué?», insistió Eduardo. Patricia miró a su alrededor en la sala, viendo solo rostros de juicio y desaprobación. La máscara de elegancia y sofisticación que había usado durante décadas se estaba desmoronando por completo ante los ojos de todos. «Solo quería que te dieras cuenta», finalmente explotó, las palabras saliendo como una confesión desesperada. «Quería que vieras que no eres tan perfecto como todos piensan». «Patricia», comenzó el doctor Roberto, horrorizado. «No», se volteó hacia él, los ojos brillando con una rabia reprimida desde hacía mucho tiempo. «No lo entienden. Estaba harta de ver a todos babear por él. Eduardo es tan amable, Eduardo es tan educado, Eduardo es tan perfecto». Eduardo la observaba con una mezcla de horror y lástima. «¿Entonces decidiste intentar ahogarme por eso?» «No quería que te ahogaras», gritó Patricia, pero su justificación sonaba vacía incluso para ella misma. «Solo quería que te cayeras al agua, te avergonzaras, mostraras que no eres tan perfecto». «Pero yo no sé nadar», respondió Eduardo, incrédulo. «Todo el mundo aquí lo sabe». Patricia se detuvo por un momento. La realidad de lo que había hecho finalmente la golpeó. «Yo no pensé cómo estaba tan enojada». Enrique se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Casi mataste a mi hijo por envidia?» «No fue envidia», se defendió Patricia desesperadamente. «¿Fue qué?», preguntó Ana Paula, que ahora miraba a su antigua amiga como si viera a un monstruo. Patricia se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando levantó la cabeza de nuevo, había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia y frustración. «No saben lo que es ser ignorada», sollozó. «No saben lo que es tratar de llamar la atención de alguien durante años y ser tratada como si fueras invisible». Eduardo frunció el ceño. «Patricia, siempre he sido educado contigo». «Educado», se rió amargamente. «Exacto, educado, distante, como si yo fuera solo una invitada más en las fiestas de tu padre. Nunca me viste como una mujer, nunca me viste como alguien especial». La verdad finalmente estaba saliendo. La obsesión enfermiza de Patricia por Eduardo, los años de rechazo silencioso, la creciente envidia que se había transformado en algo peligroso. «Patricia», dijo el doctor. Roberto con voz grave. «¿Estás confesando un intento de homicidio por un amor no correspondido?» «No fue un intento de homicidio», insistió. «No quería que muriera, solo quería humillarlo». «Pero sabías que no sabía nadar», la acusó Melissa Carvalho, su propia prima. «Toda nuestra familia lo sabe». Patricia se quedó en silencio, dándose cuenta de que se había incriminado por completo. «Y luego», continuó Eduardo, «tuviste la crueldad de acusar a María».
Una mujer inocente que arriesgó su propia vida para salvarme de lo que tú habías hecho. Ella apareció como una heroína. Patricia estalló de nuevo. Una simple limpiadora convertida en heroína mientras tú eras la verdadera villana, completó Eduardo. Y ahora, por tus mentiras, María perdió su trabajo, fue humillada públicamente, su reputación fue destruida. Enrique estaba temblando de rabia. Patricia Carvalho, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Y no quiero verte cerca de mi familia nunca más. Enrique, por favor. Intentó apelar, pero él levantó la mano para silenciarla. No, casi matas a mi hijo y luego destruyes la vida de una mujer inocente para encubrir tu crimen. Eres una persona peligrosa y enferma. José, que había permanecido callado durante toda la confesión, finalmente habló. Señor Eduardo, doña María está sufriendo mucho. La gente de su barrio está hablando mal de ella. Nadie quiere darle trabajo. Eduardo se volteó hacia su padre. Padre, necesitamos traer a María de vuelta. Necesitamos disculparnos públicamente y restaurar su reputación. Claro que sí, Enrique asintió de inmediato. Y en cuanto a ti, se volteó hacia Patricia, te demandaré por difamación, intento de homicidio y todos los otros crímenes que cometiste. Patricia se levantó tambaleándose, dándose cuenta de que su vida social había terminado. Todos en la sala la miraban con desprecio y asco. «Se van a arrepentir de esto», murmuró, pero ya no había fuerza en su amenaza. «La única persona que se va a arrepentir aquí eres tú», respondió Eduardo, «por el resto de tu vida». Una semana después de la confesión de Patricia, la mansión de los Almeida estaba nuevamente llena de gente, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Eduardo había organizado una fiesta especial, no para celebrar su cumpleaños, sino para restaurar públicamente el honor de María Silva. María llegó a media tarde, traída por el propio Eduardo, que había ido a buscarla personalmente a su casa en la periferia. Estaba visiblemente nerviosa, usando su mejor vestido, simple, pero limpio y bien cuidado. «Señor Eduardo, todavía no sé si esto es una buena idea», dijo ella mientras se acercaban a la mansión. «Toda esta gente me vio siendo acusada. Exactamente por eso necesitamos hacer esto», respondió Eduardo amablemente. «Fuiste humillada públicamente, así que necesitas ser reconocida públicamente». Cuando entraron en el jardín, María se sorprendió al ver que no solo estaban presentes los invitados de la fiesta anterior, sino también varios periodistas, fotógrafos y representantes de organizaciones de derechos humanos. Enrique se acercó a ellos de inmediato. «María», dijo, con la voz cargada de emoción, «no tengo palabras para expresar cuánto lamento la injusticia que cometimos contra usted». «Señor Enrique», comenzó María, pero él levantó la mano. «No, déjeme terminar. Usted salvó la vida de mi hijo y fue recompensada con falsas acusaciones y humillación. Eso es imperdonable, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensar ese error». Eduardo se dirigió al centro del jardín, donde se había montado un pequeño escenario. «Amigos, gracias por venir. Todos ustedes presenciaron una gran injusticia hace una semana, y hoy estamos aquí para corregirla». Los invitados se reunieron alrededor del escenario, muchos de ellos visiblemente avergonzados por haber creído en las mentiras de Patricia. «María Silva no solo salvó mi vida», continuó Eduardo, «sino que lo hizo con una valentía y un altruismo que pocos de nosotros tendríamos en una situación similar. Mientras otras personas dudaban, preocupadas por sus ropas caras y apariencias sociales, María no lo pensó dos veces antes de tirarse al agua para salvarme». Los aplausos comenzaron a resonar por el jardín. María sentía lágrimas de alivio corriendo por su rostro. «Más que eso», continuó Eduardo, «María mantuvo su dignidad, incluso cuando fue injustamente acusada. No respondió con rabia ni odio. Simplemente confió en que la verdad finalmente saldría a la luz». El doctor Roberto se adelantó en el grupo. «María, en nombre de todos nosotros que creímos en las mentiras de Patricia Carvalho, le pido disculpas profundamente».
Su carácter es infinitamente superior al nuestro. Y para asegurar que nada así vuelva a suceder, dijo Enrique, tomando el micrófono, estoy creando la Fundación María Silva, dedicada a proteger y apoyar a los trabajadores domésticos que enfrentan injusticias sociales. La multitud aplaudió aún más fuerte. María estaba claramente emocionada, pero logró acercarse al micrófono. Quiero agradecer a todos, dijo con voz temblorosa pero firme, no por el reconocimiento, sino por esta importante lección que todos aprendimos, la lección de que la verdad siempre sale a la luz y de que el carácter de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria. Eduardo sonrió sintiendo un inmenso orgullo por la valentía y sabiduría de esa mujer. Y quiero decir una cosa importante, continuó María. Si fuera hoy, lo haría todo de nuevo. Porque salvar una vida vale cualquier sufrimiento que podamos enfrentar después. Los aplausos fueron ensordecedores. Varios invitados estaban visiblemente emocionados, algunos llorando abiertamente. Más tarde esa noche, cuando la fiesta había terminado y los invitados se habían retirado, Eduardo y María conversaban a solas en el jardín. María, mi padre le ofreció volver a trabajar aquí, pero yo tengo una propuesta diferente, dijo Eduardo. ¿Qué propuesta, señor? Quiero que sea la directora de la fundación que mi padre creó, con un salario digno, beneficios completos y la oportunidad de realmente hacer una diferencia en la vida de personas como usted. María lo miró con sorpresa. Señor Eduardo, yo no tengo la formación para... Usted tiene algo mucho más importante que la formación universitaria, la interrumpió Eduardo. Tiene carácter, valentía y una comprensión profunda de las injusticias que las personas trabajadoras enfrentan. María sonrió, finalmente permitiéndose creer que su vida había cambiado para siempre, esta vez para mejor. Acepto, dijo ella, y prometo estar a la altura de su confianza. Mientras la luna brillaba sobre la piscina donde todo había comenzado, dos personas de mundos completamente diferentes, unidas por la valentía, la verdad y la justicia finalmente restaurada, planeaban un futuro mejor para muchas otras personas que, como María, merecían respeto y reconocimiento. La verdad había triunfado y con ella la dignidad humana.